Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a realizar una matriz de trazabilidad de riesgos, un registro de riesgos, utilizando Microsoft Teams. Y vamos a utilizar algunas funcionalidades de Microsoft para precisamente poder dar trazabilidad en los proyectos a nuestros riesgos. Ahora bien, vamos por aquí en la pantalla. Podemos ver que tenemos una pantalla donde hay un Microsoft Teams. Y tenemos por aquí un grupo a nivel de lo que es el proyecto que se llama proyectos y plantillas. Y por acá pues vamos a ir agregando algunas de estas con el fin de poder en este canal de YouTube generar algunos videos que precisamente nos ayuden a solventar necesidades de equipo y pues generar colaboración entre el equipo. Entonces vamos a agregar un nuevo tab por acá en la parte superior y vamos a buscar entre todas las apps que nos da la posibilidad Microsoft de utilizar una de las aplicaciones que se llama listas. Vamos a utilizar una lista de Microsoft que va a ser la que vamos a utilizar para generar nuestro registro de riesgos. Ok, por acá vamos a guardar la lista y ya se está seteando la lista como tal. Inicialmente vamos a tener una lista en blanco y la idea es crear una lista a partir de cero para precisamente poder ir generando ya una matriz que sea visible y que esté disponible para todas las partes a nivel del proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a crear una lista y vamos a poner por acá que va a ser desde una lista en blanco. ¿Cómo la vamos a poner? Bueno, vamos a ponerle por acá registro de riesgos en el nombre de la lista. Por acá podemos poner una descripción que indique este es el registro de riesgos del proyecto y vamos a poner por acá a nivel de riesgos algún icono que nos permite identificar los riesgos. Evidentemente le damos por acá en crear y se va a crear un registro de riesgos o una lista que en este caso va a estar totalmente en blanco. Ok, como pueden ver por acá estamos creando una lista. ¿Qué es lo que tiene hasta este momento esta lista como tal? Un título. Si nosotros le damos aquí donde dice nuevo, vamos a encontrar que a nivel de esta lista lo único que me aparece para agregarle es el título como tal. Y la idea es que comencemos a agregarle columnas, que en este caso son los campos de trazabilidad que queremos a nivel de los riesgos como tal. El riesgo va a tener un título. Por ejemplo, nosotros podemos agregarle aquí un campo de texto que sería, por ejemplo, vamos a agregarle uno que se llame ID del riesgo, ¿sí? Que va a ser una sola línea y lo vamos a poner por acá. Ya esto se va a agregar inmediatamente, inclusive puedo ponerlo a nivel de orden antes del título como tal. ¿Qué más se debe agregar? Vamos a agregar otro campo de texto, por ejemplo, para poner la descripción del riesgo para que se pueda explicar y va a ser múltiples líneas de texto. ¿Ok? También podemos agregar, por ejemplo, lo que es de una lista, lo que es la categoría de riesgo. Vamos a agregar aquí de una lista, vamos a agregar categoría de riesgo para poder posteriormente manejar, y vamos a poner que la categoría podría ser técnicos. Ok, más bien aquí vamos a utilizar, si en lugar de categoría vamos a poner fuente de los riesgos, pueden ser técnicos, pueden ser riesgos de gestión de proyectos. Por ejemplo, aquí evidentemente podemos utilizar una lista según la realidad de los proyectos, ¿verdad? Son riesgos técnicos, si son riesgos de gestión de proyectos, si son riesgos de comunicaciones, si son riesgos de recursos, si son riesgos a nivel organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar estos a fin de tener algunas fuentes de riesgo, y ya por acá agregamos la información con respecto a eso. Tenemos el ID de riesgo, título, descripción de riesgo, fuentes de riesgo, que sería otra categoría que podemos tener por aquí. Ahora, en lo mismo, es un riesgo positivo o negativo. Podemos poner por acá tipo de riesgo, si es un riesgo positivo, oportunidad, o si es un riesgo negativo o una amenaza. Y por acá agregamos también este tipo
de riesgo. Okay, vean que aquí tenemos ID de riesgo, el título, la descripción del riesgo, fuente de riesgo, tipo de riesgo. ¿Qué más podemos agregarle a esto? Bueno, ya hay que comenzar a evaluar el riesgo a partir de esto, y los riesgos tienen lo que es en este caso una probabilidad y un impacto. Entonces lo primero que vamos a tener por aquí es, en este caso, decirle que es un número, que el primero va a ser la probabilidad de ocurrencia, que va de 1 a 5. Como es un número, pues en este caso vamos a hacer que sea tipo número, como ustedes pueden ver por acá. Números en decimales vamos a más bien utilizar acá, que no se puedan utilizar separadores, y el número va de entre 1 a 5, que son los números permitidos. Se requiere que esto tenga información y va a ser de esta manera. Entonces, probabilidad, y entonces vamos a agregar de igual manera ahora lo que es el impacto, que también tiene que ir de 1 a 5, que es las categorías que vamos a utilizar para esto, ¿no? Vamos de igual manera a mostrar más opciones, que no tenga esto, se requiere información, y el número mínimo es 1 y el número máximo permitido 5. Y aquí tenemos lo que es la probabilidad y el impacto. ¿Okay? Entonces tenemos el ID de riesgo, el título, la descripción, la fuente de riesgo, tipo de riesgo, probabilidad e impacto del riesgo. Ok, ¿qué más podemos agregar aquí? Bueno, el enfoque de respuesta. Y aquí en el enfoque de respuesta también podemos utilizar lo que es una lista. Vamos a poner enfoque de respuesta, y de acuerdo al enfoque de respuesta, que es una lista, podemos utilizar varios enfoques de respuesta. Podemos utilizar, por ejemplo, el enfoque de respuesta de escalar, que se utiliza tanto para riesgos positivos como negativos. Podemos utilizar la aceptación pasiva, la aceptación activa. Podemos utilizar aquí lo que es evitar el riesgo. Podemos utilizar aquí lo que es mitigar el riesgo. Podemos utilizar aquí lo que es materializar, que es explotar también. Podemos utilizar materializar para riesgos positivos, y aumentar. Entonces, bajo este panorama vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Sería bueno, por ejemplo, para los que son tanto para riesgos negativos, utilizar un color similar, saber que estos son para positivos y negativos. Para los que son solamente para negativos, en rojo, y para los que son positivos, por ejemplo, podemos utilizar, déjenme aquí mover esto un toquecito, estos colores. Y ya tenemos también los enfoques de respuesta ante esto, y podemos tener un texto de múltiples líneas donde se establezca el plan de respuesta como tal, donde aquí va a ir la descripción de cuál va a ser el plan de respuesta propuesto a partir del enfoque de respuesta como tal. ¿Okay? ¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, tenemos una lista donde si le damos aquí, mira, hay un nuevo riesgo, va a aparecernos. Ahora sí, por ejemplo, el riesgo es atraso en la entrega de equipos. El ID de riesgo, supongamos que sería PR, riesgos del proyecto RP001, se utiliza esta ID. La descripción del riesgo, mira, se solicitó la adquisición de equipos al proveedor XXXX, y los tiempos de entrega son ajustados, por lo cual existe una probabilidad de que no se entreguen los equipos a tiempo. ¿Okay? ¿Cuál es la fuente de riesgo? Vea que aquí estamos hablando, por ejemplo, no tenemos el riesgo de adquisiciones, pero pongámosle por el momento organizacional, luego lo arreglamos. Tipo de riesgo, un riesgo negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? La probabilidad de que ocurra es 4, y el impacto 3 en esa escala. El enfoque de respuesta, vamos a mitigar el riesgo, y el plan de respuesta va a ser solicitar los equipos a tiempo y adelantar los requisitos de solicitud del equipo. Además, se va a dar seguimiento, por ejemplo, semanal al estado de entrega del equipo. ¿Sí? Aquí se pueden agregar adjuntos, y de esta manera pues vamos a poder, por ejemplo, tener por acá los diferentes riesgos y pues realizar filtros a nivel de los riesgos, evidentemente dependiendo de todos estos aspectos. Aparte de eso,
podemos generar vistas, por ejemplo, tipo galería, donde me van a aparecer los riesgos, e inclusive yo puedo setear y configurar estas galerías, o listas más compactas, o listas que podemos manejar a nivel del proyecto. Y de esta manera, todo el equipo que esté por acá puede tener acceso a esta lista de riesgos. Por otro lado, puedo exportarlo en CSV, por ejemplo, o otro detalle interesante es que lo puedo abrir en SharePoint. ¿Cómo se ve en SharePoint? Vean qué interesante cómo esto me permite abrirlo ya en un sitio web donde inclusive esta lista de riesgos se puede compartir, se pueden generar diseños, se pueden hacer automatizaciones mediante reglas y de esta manera utilizarlo para la organización como tal. Ahora, queremos hacer alguna configuración adicional. Vamos aquí y hagamos una configuración de la lista, por ejemplo, donde en esta configuración de la lista, ven que aquí aparecen todos los campos. Bueno, creemos ahora una columna desde aquí. Aquí le dimos crear columna. Y aquí vamos a encontrar varias particularidades. Déjenme hacer esto más amplio para que lo puedan ver. Aquí me aparecen todas las la información, y aparte de esto, pues me aparecen algunos datos interesantes. Por ejemplo, aquí me aparece una columna que es calculada, que es calculado basado en otras columnas. Entonces, por ejemplo, si podemos acá, podemos hacer una columna que se llame valor del riesgo. Vamos a poner aquí valor del riesgo, donde vamos a decir que la fórmula va a ser impacto por probabilidad. Impacto por probabilidad. Vas a tener un dato número decimal es 0, no vamos a mostrar y vamos a agregar a la vista predeterminada. Vamos a ver si nos funciona por aquí la fórmula. Parece que se agregó. Vean que aquí se agregó valor del riesgo, y si nosotros nos vamos al Teams, que evidentemente nos va a tocar actualizar, vean que aquí está el registro de riesgos, nos va a tocar actualizar. Vean que aquí automáticamente me dio la columna valor del riesgo, que inclusive yo puedo agarrar, correrla a nivel de vista para acá, y entonces yo ya puedo, por ejemplo, actualizar y filtrar por valor del riesgo para saber cuáles son los riesgos de acuerdo a esto, pues más prioritarios, los riesgos prioritarios que voy a tener. ¿Qué nos faltó por acá? Por ejemplo, vean qué interesante, vamos a agregar un campo tipo persona. Si los miembros del equipo tienen licencia Microsoft, por ejemplo en este caso, y agrego una persona y la agrego al equipo del proyecto, yo voy a poner por aquí responsable del riesgo. Y aquí en responsable se pueden crear grupos, aunque yo no recomiendo poner grupos. Se puede poner la foto de la persona si tiene, y aquí en responsable del riesgo vamos a ponerlo aquí después de aquí en responsable del riesgo, después de enfoque y respuesta, para que quede bien ordenadito. Yo podría venir a editar, por ejemplo, este riesgo que tenemos en pantalla, y aquí en responsable del riesgo voy a decir que voy a ponerme a mí, evidentemente, a César Castro. Ahí, porque no me aparece César.castro, me aparece con otro correo. Aquí está, César.castro@mapoconsultores, e inclusive pues podemos decir, vean que aquí ya aparece mi foto, que soy el responsable del riesgo. Aquí podemos hacer vistas, podemos hacer otras cosas. En un próximo video pues vamos a hacer algunas cositas adicionales con respecto a este registro de riesgos, pero ya aquí podemos tener un muy buen registro de riesgos. Podemos copiar el link, podemos renombrarlo, podemos compartirlo inclusive, para que de esta manera podamos tener ya un registro de riesgos utilizado aquí como parte del equipo de Microsoft Teams.